esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, y vamos a hacer referencia aquí a los hechos que ocurren en el capítulo 16. El capítulo 16 es particularmente desagradable. La verdad es que esta novela tiene muchos capítulos desagradables y la culpa no la tiene ni el autor ni la novela. La culpa en este punto tampoco la tiene la realidad, sino simplemente es que el mundo de los seres humanos es así, tanto en los totalitarismos como en cualesquiera otros regímenes políticos, pero en este caso hace referencia a los totalitarismos. ¿Cuál es el tema desagradable de este capítulo? Pues este tema es la pederastia. En este capítulo, ya se lo adelanto, el político que ha caído en desgracia, en esa ficción que es la novela a propósito de la caída del dictador Trujillo en República Dominicana, el político que ha caído en desgracia, Agustín Cabral, encuentra una posible solución para congraciarse de nuevo con el sátrapa, con el dictador. Y esta posible solución remite al mito de Ifigenia, al sacrificio de la propia hija, entregándosela como tributo sexual, como producto sexual al sátrapa. La criatura tiene 14 años. Pueden imaginarse ustedes en qué va a consistir este asunto. Por fortuna en este capítulo no se describe todavía, es decir, ya veré cómo me pongo a comentar, a analizar el capítulo 24 y último de esta novela, donde se describe precisamente esa infamante pederastia con la que concluye la novela. Eso ya lo veremos en su momento. Probablemente no lo haga porque me da mucho asco, entonces quizás no lo haga, pero ya veré cómo toreo ese Miura del capítulo 24, porque es un tema muy desagradable, la verdad. El caso es que en este capítulo 16 lo que se produce es el planteamiento de la estrategia en virtud de la cual este padre, Agustín Cabral, personaje de ficción que históricamente no existió en realidad, hasta donde se conoce, porque naturalmente situaciones de este tipo seguramente se produjeron en República Dominicana. No sabemos si se han producido también en otros planteamientos políticos, en otros regímenes políticos, si alguien para congraciarse con un superior le ha ofrecido alguna vez a su propia mujer o su propia hija como material sexual. En este caso el agravante es terrible porque se trata de una menor de edad, se trata de una criatura inocente, porque es inocente en todos los sentidos, con esos 14 años, totalmente virginales. Casi podríamos decir que asistimos al cuento en versión macabra y trágica de Caperucita Roja y el Lobo, como veremos. De tal manera que, como digo, este capítulo tiene una cita entre la literatura y la pederastia, condenando naturalmente la pederastia desde la literatura, pero fíjense cómo, incluso en una época donde lo políticamente correcto proscribe tratar determinados temas, la literatura adquiere, posee y esgrime y exhibe una libertad lo suficientemente poderosa como para plantearlos abiertamente sin que nada ni nadie pueda impedirlo ni pueda proscribirlo en nombre de ninguna ley positiva ni ninguna ley moral. Cuando con frecuencia decimos que la literatura tiene también un objetivo fundamental, como es enfrentarse a la represión de la libertad en cualesquiera órdenes posibles, estos hechos, como los que se narran en este capítulo 16 de la fiesta del chivo, ponen de nuevo, una vez más, el dedo en la llaga que atraviesa estas fronteras. Es decir, que a la literatura le está permitido lo que prácticamente a ninguna otra actividad humana le es posible hacer, cometer, decir o incluso perpetrar. Es posible que a lo mejor en algún momento dado, en alguna época de la historia, novelas como esta o capítulos como este resulten proscritos, censurados, pero eso no implica que, por desgracia, la realidad proscriba, censure o derogue estos hechos. No podemos suprimir de las leyes ni de la literatura algo que antes no está suprimido en la realidad, a pesar de lo nocivo que es para el ser humano, que lo autoriza, que lo promueve o que se recrea en ello. Advierto, me permito recordarlo, que el próximo 2 de octubre, es decir, dentro de una semana, estaremos en Toledo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, para impartir una conferencia precisamente sobre esta novela.
en el ámbito del derecho mercantil. Estableceremos una correlación entre 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y la fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, desde el punto de vista de la actividad pecuniaria, es decir, del tratamiento que la literatura da a las actividades comerciales, tanto en un ámbito mítico y legendario como puede ser el de Macondo, destruido por la industrialización yanqui de los gringos en las plantaciones de banano, y el planteamiento que las democracias pueden hacer del tráfico de dinero procedente de sistemas totalitarios, procedente de dictaduras, como es el caso en República Dominicana de Rafael Leónidas Molina Trujillo, ese dictador que fue acribillado a balazos en la noche del 30 de mayo de 1961. Bien, en este pasaje vamos a entrar ya directamente en él. En este pasaje, al que no insistiremos en la intervención de Toledo, gestionada y promovida por el área de Derecho Mercantil, coordinada por la profesora María Cristina Escribano Camir, allí nos encontraremos. El 2 de octubre a las 10 de la mañana en el aula magna de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en Toledo. Vamos ya directamente a este capítulo. Agustín Cabral contacta con un intermediario. El intermediario es Manuel Alfonso, por nombre Manuel Alfonso. Parece ser que este fue un personaje histórico, parece ser. El caso es que este Manuel Alfonso desempeña en la novela el papel de Celestino. Es la persona que provee de material sexual femenino, de mujeres, no es posible decirlo de una manera decorosa en absoluto, porque hacemos referencia a la trata de blancas, en definitiva, a la trata de mujeres. Trata de blancas, trata de negras, en fin, admitan el término que estimen oportuno, pero al tráfico sexual de mujeres, en definitiva. Le proporciona mujeres para sus caprichos sexuales al sátrapa Trujillo. Suponemos que esto solo se da en los totalitarismos, que en las democracias esto no existe. Es decir, indudablemente en ninguna democracia este tipo de prácticas estarían consensuadas, ¿verdad? ¿Verdad que no nos equivocamos en esta interpretación? Esto solo se da en los totalitarismos, como de hecho denuncia la novela. De hecho, la novela sugiere que estas cosas solo pasan en los totalitarismos, no ocurren en sistemas democráticos, que esto no ocurre en los Estados Unidos, es lo que la novela sugiere. Es decir, los malos son los sátrapas y los dictadores, lógicamente, por razones evidentes, ¿no? Pero los buenos son los demócratas, donde este tipo de prácticas no tienen lugar de ninguna manera. Según la novela, yo, como comprenderán, me limito a la novela, no rebaso los límites de la literatura. El caso es que este Manuel Alfonso, según se define por parte de Urania Cabral y su familia, era el playboy que le conseguía mujeres a Trujillo. Así, el playboy que le proporcionaba mujeres a Trujillo era un agente comercial de tráfico sexual de mujeres, en una palabra. Se dice de él que era un buen mozo, que era un hombre muy atractivo, con muy buena apariencia, y se glosa antes del cáncer. Parece que sufrió un cáncer. Fíjense ustedes, en una revisión habitual de limpieza dental, simplemente el dentista, su odontólogo, le observa un tumor bajo la lengua y esto supone que, en fin, tiene que tratar ese cáncer y sufre una amputación de esa zona del cuerpo, de la garganta, y queda muy afectado por ella. Eso es lo que plantea la novela. Y parece ser que el propio Trujillo sufrió muchísimo como consecuencia de este tumor, de este cáncer que tuvo este estimado por él colaborador que desempeñaba estas funciones de Celestino. Se describe a esta persona como un patiquín, lo que llamarían en Colombia un patiquín, es decir, un hombre excesivamente preocupado por su aspecto formal, que es un picaflores, que es un mujeriego, que es un traficante, en el caso sobre todo de Manuel Alfonso, no tanto del patiquín en sentido estricto, que es un traficante de actividades sexuales, sobre todo de mujeres, o no tanto, o no solo, o no exclusivamente de mujeres. En definitiva,
mantienen un coloquio, mantienen un diálogo. Todo este capítulo es un coloquio, es un diálogo entre estos dos personajes, Agustín Cabral y Manuel Alfonso, que tiene como objetivo, por parte de Agustín Cabral, hacer lo posible para que Manuel Alfonso interfiera con Trujillo, con el jefe, para que Agustín Cabral pueda recuperar la reputación perdida y por tanto salir del ostracismo y del terreno del anatema y de la proscripción política. ¿A cambio de qué? Pues a cambio, según va a elucubrar y según va a plantear Manuel Alfonso, de que Agustín Cabral entregue a su propia hija, Urania Cabral, como un objeto sexual para solaz, deleite y depravación sexual de Trujillo. Como les digo, la situación es de lo más desagradable. Imagínense ustedes que tienen una hija, una sobrina, que tienen que entregar a un sátrapa repulsivo para que ustedes puedan recuperar un crédito, una reputación. Es decir, en determinadas sociedades la gente se suicidaría antes de hacer esto. Pedro Crespo jamás aceptaría esto. Es decir, una sociedad que tenga determinadas ideas del honor o del crédito, esto no lo haría. Una sociedad donde su idea de crédito, de honor, sea muy diferente, pues lo haría. Esto depende donde cada persona tenga pues su sentido, su concepto del honor, de la reputación, la idea de familia que tenga, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión que cada uno interpretará pues según su punto de vista, según sus criterios y según sus ideas. Yo aquí no entro a juzgar la moral de nadie. Simplemente expongo lo que la novela plantea, lo que este capítulo plantea. Le pregunta a Agustín Cabral que si lo puede ayudar, y el otro le dice que sí, y Manuel Alfonso le dice, pero ¿qué es lo que has hecho? Es decir, ¿cuáles son los cargos contra ti? Es decir, ¿de qué se te acusa? Y él dice, no sé de qué se me acusa, si lo supiera podría defenderme, pero nadie me ha dicho exactamente qué es lo que he hecho mal para que el sátrapa Rafael Trujillo me haya condenado, en definitiva, me haya rechazado a todo este ostracismo. Evidentemente todo el diálogo discurre en un ¿qué podemos hacer para restaurar tu crédito político? ¿Qué podemos hacer para restaurar de nuevo tu relevancia política, para que vuelvas a trabajar para el tirano? Claro, la situación lo que plantea sobre todo es el enorme poder de sumisión que una persona que le debe todo a un tirano es incapaz de valerse por sí misma, porque evidentemente en un régimen totalitario donde una persona es el resultado de lo que otra persona ha hecho de ella, evidentemente nos sitúa casi en un contexto medieval, casi en el siervo de la gleba, donde un sátrapa tiene poder absoluto para determinar la vida, la sexualidad, el poder, el dinero, la libertad, por supuesto, de cualesquiera súbditos. Claro, sorprende que esto ocurriera precisamente a mediados del siglo XX. Sorprende que probablemente todavía ocurra hoy en determinadas zonas de la geografía de este mundo, de este planeta. Pero sin duda ocurre todavía en más de un régimen político y probablemente en más de un contexto laboral, social y sociopolítico. Fíjense el retrato que se da de este sátrapa, de este tirano, y cómo se justifica todo lo que hace el poderoso simplemente porque tiene más poder que los demás y nadie lo cuestiona. Nadie lo cuestiona hasta que el 30 de mayo de 1961 un grupo de personas deciden matar a Trujillo con el apoyo de los Estados Unidos, y el beneplácito de la Iglesia Católica, todo hay que decirlo, que hasta entonces habían sido cómplices, aliados y apoyos políticos y religiosos del propio Trujillo. Se hablaba de Trujillo y Dios, Trujillo una especie de Dios, una especie de Mesías destinado a salvaguardar y preservar el pueblo dominicano, la República Dominicana. Se dice, el jefe, Trujillo, es un hombre justo, le hablaré esta tarde, esa misma tarde, tienes mi palabra. Claro, si un tirano es un hombre justo, díganme ustedes entonces dónde queda el concepto de justicia. Claro, si la justicia la administra un tirano, ¿qué podemos entender por justicia? Claro, piensen ustedes que Platón, que era un filósofo que se le perdía la boca hablando de justicia, consideraba que la justicia era la que administraban los tiranos. Por esa razón siempre he dicho que me llama mucho la atención
que se hable de la filosofía como aquello que nos conduce a la libertad, que permite la libertad de pensamiento, que permite desarrollar un sentido crítico, cuando uno de los fundadores de la filosofía era un íntimo amigo de los tiranos que consideraba, como estos servidores de Trujillo, que los tiranos son hombres justos. Es una cosa curiosísima esta, ¿no? Realmente. Es decir, hacer de la filosofía un discurso filotiránico completamente, es decir, no ha habido nadie más amigo de los tiranos que Platón. Y claro, a partir de este planteamiento, si la justicia es el sentido político que los tiranos tienen de una determinada sociedad, léase la República, pues ya me dirán ustedes a dónde vamos a parar los que, creyendo en las libertades de la literatura, se dedican a la poesía. Pues van a parar al exilio en el mejor de los casos, o al patíbulo si se retrasan un poco a la hora de cruzar la frontera. Entonces, claro, le dice Agustín Cabral, fíjense, cito: no olvides decirle que estoy dispuesto a todo para recobrar su confianza. Esto es una declaración, es un cheque en blanco, es una ironía trágica que nos conduce morbosamente a un desenlace como el que el guionista de esta situación, Manuel Alfonso, ya tiene en su mente. Es una cosa macabra y tremendamente morbosa, en definitiva. Se ofrece de Manuel Alfonso una imagen muy deteriorada, porque se expone una visión dialéctica de lo que era este hombre antes del cáncer y de lo que es después del cáncer. Parece ser que antes de la operación de su tumor, de la extirpación del tumor, era un hombre muy elegante, muy apuesto, y después del tumor, pues las consecuencias de la intervención quirúrgica deterioraron enormemente su aspecto físico. Se regodea el texto indudablemente, convirtiendo a este playboy en una especie de hombre que ha sufrido el estigma, que ha sufrido las lesiones quirúrgicas de esta intervención, de este tumor. Se interpreta en esos términos, sinceramente no podemos negar esto. Y se ofrece, por tanto, una visión dialéctica de él, de su aspecto físico, lo elegante que era, lo apuesto que era antes de la operación y cómo ha quedado como consecuencia de la operación. En definitiva, se dice: le habían sacado media garganta, parecía todo menos un Don Juan. Esta visión grotesca, dialéctica, barroca, no es nada casual en la novela, y tiene indudablemente una intención semántica muy denigratoria, indiscutiblemente. La propia Urania Cabral es quien cuenta estos hechos, quien narra estos hechos a su familia 35 años después, porque no ha vuelto a República Dominicana, y es quien narra estos hechos, cediendo a veces la voz directamente a los personajes, como si la escena se teatralizara, como si se representara un drama. Aquí lo que se acude es a la técnica de un teatro narrado, donde el narrador es Urania Cabral, es un personaje más. Y confiesa Urania Cabral tan ingenuamente: esa noche hice una promesa a Nuestra Señora de la Altagracia, si ayudaba a mi papá a salir de esto. ¿Se imaginan qué le prometió? ¿Se imaginan qué le prometió? Y le dice su prima: que te meterías en un convento. Ríe su prima Lucinda, ríe porque todavía no sabe cuál es el trágico desenlace de esa historia, que desde luego es trágico en tanto que fue irreversible, fue un daño irreversible. Que me conservaría pura el resto de la vida, ríe Urania. Se frivoliza con esto, con un sentido del humor negro. La pobre cría dice: bueno, ofrezco mi virginidad a la Virgen, ¿no? En un sentido teológico y religioso, cuando en realidad resulta que unos días después va a ser violada digitalmente, además, por ese degenerado, ¿no? En una escena de una pederastia incompatible con el racionalismo humano. La pederastia es incompatible con el racionalismo humano, indudablemente. Y eso es lo que retrata ese pasaje, el último de los capítulos de esta novela. Todo el episodio se sazona, insisto, con un diálogo que es muy plano, es realmente muy plano, porque esta novela adolece de una carencia literaria muy grande. Es decir, esta es una novela donde los hechos valen más que la forma de su exposición. Aquí hay más contenido narrativo. Me recuerda a las novelas de Max Schaub, donde se cuentan muchas cosas, pero el valor literario
se diluye. Es como si la literatura fuera totalmente acuosa y al tratar de prenderla con las manos se nos fuera entre las comisuras de los dedos. Quiero decir, la consistencia literaria de esta novela es muy pobre. Es una novela cuya fuerza está en el morbo, en la sexualidad inconsentida y en una serie de degeneraciones de la psicología humana que difícilmente alcanzan un estatuto literario que pueda defenderse, que pueda sostenerse, que pueda argumentarse más allá de un tipo de lector que, lo voy a decir francamente, incurre en lo que vamos a llamar la neotenia literaria. ¿Qué es la neotenia literaria? La neotenia literaria es la inmadurez para interpretar textos literarios, incluso a una edad adulta, e incluso después de haber recibido una formación literaria que debería capacitar a esa persona para interpretar la literatura en un sentido inteligible, y que sin embargo esa persona no es capaz de desarrollar porque se queda solamente en el umbral de lo sensible. Eso es la neotenia literaria, y a este concepto dedicaré próximamente un vídeo explicativo y también un artículo donde entraremos en algún que otro detalle. Pero la neotenia literaria es un fenómeno que se ha desarrollado sobre todo en los últimos años, yo diría que incluso en los últimos meses, y se ha desarrollado como consecuencia de que hay determinadas personas jóvenes, relativamente jóvenes, no niños ni adolescentes, pero relativamente jóvenes, que interpretan la literatura con capacidades, facultades y conceptualizaciones propias de un infante o de un adolescente, y que hacen juicios literarios con una temeridad absolutamente galopante de la que no son conscientes. Es como si Peter Pan interpretara el Quijote. Es como si Verde interpretara La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que es algo parecido a lo que hicieron los idealistas alemanes cuando interpretaron la literatura española. Ofrecer una lección universal de neotenia literaria. Y lo que ocurre cuando alguien interpreta la literatura desde la neotenia es que hace interpretaciones totalmente infantiles de complejidades literarias que lo rebasan y no es consciente de esta deficiencia en la que incurre. Y la neotenia literaria es una pandemia que hoy afecta enormemente a la mayor parte de los estudiantes matriculados en facultades de letras, en facultades de filosofía y letras sobre todo, y en facultades de filología. Es decir, la mayor enfermedad, intelectualmente hablando, de la que puede ser sujeto un estudiante de letras hoy día es la neotenia literaria. ¿Cómo diagnosticar esta deficiencia interpretativa? Pues es bastante fácil. Uno de los síntomas más característicos de la neotenia literaria consiste en atreverse a hacer interpretaciones de literatura sin la debida formación, creyendo que se posee esa formación. Se parte de un autoengaño, se cree que simplemente por establecer determinadas relaciones o conexiones con hechos literarios o con datos literarios, uno está en condiciones de interpretar qué es el Quijote, por ejemplo. Y entonces aparecen películas extravagantes o excéntricas, y también aparecen interpretaciones gratuitas, ocurrentes o espontáneas de todo tipo. Es decir, cuando alguien tiene esta sintomatología, probablemente padece neotenia literaria y no lo sabe. Entonces, mucha prudencia a la hora de interpretar la literatura desde la inmadurez, porque una vez instalados en la neotenia literaria es muy difícil salir de ella. Es muy difícil salir de ella. Entonces los neotenos literarios son muy frecuentes, y a veces escriben libros sobre los orígenes de los libros, donde se cree que se ofrece una interpretación sobre el libro, la literatura, los valores literarios, y lo único que hay ahí es simplemente una neotenia literaria bastante poderosa, y que además resulta muy atractiva y muy contagiosa. Por lo tanto, mucho cuidado con contraer la neotenia literaria, porque es la pandemia que hoy más afecta a quienes se acercan a la literatura sin la debida madurez intelectual, sin la debida formación científica. Ojo con este tema. Y aquí la neotenia literaria está a flor de piel en varios aspectos. En primer lugar, porque no hay mucha literatura, y en segundo lugar, porque la poca que hay se presta a una interpretación muy infantil.
dado que uno de estos personajes es una niña, es una criatura, y la focalización infantilizada de lo que aquí ocurre no permite ver con claridad la terrible gravedad que supone el hecho de la pederastia, que es la nota más grave que pulsa esta novela, en definitiva. Mucho más grave, a mi juicio, todavía, que el totalitarismo que ejerce un sátrapa, un dictador como Trujillo. El propio Agustín Cabral llega a asumir que algo ha hecho mal. No sabe qué ha hecho mal, pero asume que algo ha hecho mal porque ha disgustado al jefe. Es decir, la autoridad del sátrapa no se discute nunca. Es una especie de ser humano que, desde una impotencia personal, incapaz de explicarse lo que ocurre, está dispuesto a hacerlo absolutamente todo, lo que sea, con tal de recuperar la confianza que su jefe le ha retirado. Claro, es una auténtica sumisión total a la que se entrega, ¿no? En todo este contexto, Urania establece también relaciones que permiten contrastar la figura perversa, luzbelina, diabólica, maquiavélica, de perverso celestino de este personaje literario llamado Manuel Alfonso en la novela. Dice Urania, me acuerdo de su perfume. Luego de una pausa, dice Urania, me acuerdo de su perfume. Desde entonces, no les miento, cada vez que me toca cerca un hombre muy perfumado, vuelvo a ver a Manuel Alfonso y a oír esa jerigonza que hablaba, las 2 veces que tuve el honor de disfrutar de su grata compañía. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede decir, si no es irónicamente, si no es macabramente, si no es con un poderosísimo humor negro, que se ha tenido el honor de disfrutar de su grata compañía? ¿Cómo se puede tener el honor de disfrutar de la grata compañía de una serpiente, de una criatura luzbelina y perversa, cuyo objetivo fundamental en la vida, porque a eso dedica su trabajo profesionalmente y por eso cobra, es proporcionar mujeres para la depravación sexual de un sátrapa? Claro, no veo ironía en estas palabras, sino simplemente una reinterpretación desde la madurez del impacto que le provocó este hombre. Yo no puedo comprender realmente cómo una criatura luzbelina como esta puede seducir tan ciegamente a una mujer inteligente, a un hombre inteligente y a una persona inteligente. No lo comprendo, pero supongo que en este mundo hay más cosas de las que mi inteligencia puede asumir. Parafraseando a Horacio y a Hamlet en el diálogo de las primeras escenas de la tragedia homónima, realmente. Y entonces Urania, que parece que ha perdido la razón en numerosas ocasiones, porque es uno de los personajes más malogrados de Vargas Llosa, dice que esto nunca lo ha contado, que le molesta, que le da vómitos hacerlo, que la llena de odio y que la llena de asco. La creemos. Pero luego dice, nunca hablé de esto con nadie, y quizá me haga bien sacármelo ahora, dice, de encima, y con quién mejor que con mi familia. Pero ¿cómo puede calificar de familia a un grupo de personas a las que no ha querido deliberadamente ver desde hace más de 35 años, a las que no les ha respondido ni a una sola carta durante más de 35 años? ¿Cómo y por qué califica de familiares a unas personas a las que ha rechazado explícitamente con sus razones, mejores o peores, pero con sus razones argumentadas y fundadas, y ahora las califica de familia? Este es un personaje realmente contradictorio y que tiene muy poco fundamento y muy poca coherencia. Es un kitsch, como ya hemos insistido en numerosas ocasiones. Es un kitsch, es un producto del mercado. De esto hablaremos en Toledo, como un kitsch absolutamente mercantil a la hechura del mercado, completamente. Entonces, este personaje del que se habla como un exmodelo, que se comporta como un auténtico playboy en todo lo que hace, es un personaje terriblemente degradado. Y además dice de sí mismo lo siguiente, cito, yo sé lo que es pasar hambre, cerebrito, le dice Agustín Cabral. De joven en Nueva York llegué a dormir en las calles, como un vagabundo. Muchos días mi única comida fue un plato de fideos o un pan. Sin Trujillo, quién sabe cuál fuera mi suerte. Aunque gusté siempre a las mujeres, o sea, hay que tener jeta dura para decir esto, aunque gusté siempre a las mujeres,
Nunca, vamos a ver, a ninguna mujer inteligente le puede gustar un hombre así, a mi juicio, pero allá cada cual. Aunque guste siempre a las mujeres, habría que preguntarle, ¿tú qué sabes lo que dices? Aunque guste siempre a las mujeres, nunca pude hacer de gigoló como nuestro buen Porfirio Rubirosa. Lo más probable hubiera terminado de puto callejero en un barrio de Nueva York. Bien, este es el personaje en cuestión. Imagínense ustedes lo simpático que puede resultar un espécimen de esta naturaleza. Viene a decir este hombre que todo lo que es se lo debe a Trujillo y a la sumisión que él ha tenido con Trujillo, y que es un cazamujeres atractivas, un cazamujeres portentosas, con el único fin de entregárselas a Trujillo y de negociar con ellas los servicios sexuales destinados a Trujillo. En este contexto, el propio Agustín Cabral dice que hará lo posible por recuperar la confianza de su jefe. Nueva reflexión de Urania Cabral cuando relata estos hechos. Dice Urania: Manuel Alfonso, este playboy, fue el segundo hombre que me piropeó. El primero había sido Ramfis Trujillo, uno de los grandísimos torturadores de República Dominicana, hijo de Trujillo, hijo de su padre, e íntimo colaborador y amigo de Johnny Aves García, el gran torturador de República Dominicana. Ramfis Trujillo es uno de los personajes más depravados que pueden aparecer en esta novela. Y le dice que le habían dicho que era linda, que me parecía mi mamá, que tenía bonitos ojos. Yo había ido ya a fiestas con muchachos y bailado unas 5 o 6 veces, pero nunca nadie me había hablado en esos términos. Por el piropo de Ramfis en la feria, yo era una niña, pero fue el primero en piropearme como a una mujercita, y después el segundo en hacerlo fue este hombre al que llamaba mi tío, Manuel Alfonso. Imagínense ustedes el piropo de una criatura luzbelina a qué puede conducir. Mucho cuidado con los piropos de un sádico. Ya saben además el refrán y la paremia, ¿no? Hombre lisonjero, falso y embustero. Evidentemente, y traidor además, y buen traidor. El hombre lisonjero, falso y embustero, e indudablemente traidor. Todas estas cualidades negativas, la falacia, la falsedad, el fraude, el embuste, el engaño y por supuesto la traición, las tiene un personaje como el que representa Manuel Alfonso en esta novela. Y se recuerda constantemente, tú tenías 14 años en ese momento, ¿verdad? Sí, tenías 14 años en ese momento. Y entonces Manuel Alfonso plantea el precio de la recuperación del crédito y de la restauración del honor, del honor entre comillas, porque ya me dirán qué queda del honor en ese mundo, de Agustín Cabral. Y le dice: se me acaba de ocurrir, cerebrito, se me ocurrió ya al entrar, dice el embajador, lo llama el narrador el embajador, imagínense, ¿el embajador de qué? Estirando la mano y sirviéndose otro whisky, atiende también al dueño de la casa, es decir, como si ya él hubiera tomado posesión de las pertenencias de la casa, le sirve a él, el dueño de la casa, como si él fuera el dueño de la casa. Siempre he sido así, primero el jefe, después yo. ¿Te quedaste demudado, Agustín? ¿Me equivoco? No dije nada, olvídate. Ya me olvidé. Salud, cerebrito. Ya le ha dicho lo que todavía el lector no sabe, pero ya intuye. Y lo que le ha planteado es que ofrezca a su hija como producto sexual al sátrapa para recuperar el honor. El senador Cabral bebe un largo trago. El whisky le rasca la garganta y enrojece sus ojos. Cantaba un gallo a esas horas. Siempre un gallo canta, en mala hora. Es que, repite el senador Cabral sin saber qué añadir. Olvidémoslo, espero que no lo hayas tomado mal, cerebrito, olvidémoslo. Pero no, Agustín Cabral acepta, hace una serie de reflexiones, pero acaba aceptando entregar a su hija como producto sexual. Y les ahorro los comentarios de Manuel Alfonso sobre la belleza física de esa criatura de 14 años. Les ahorro estos comentarios. Si ustedes quieren, los leen morbosamente en la novela. A mí me eximen de ese tipo de detalles. Hay nuevos elogios
pero sí les voy a leer un párrafo, les voy a citar un párrafo necesario para la comprensión, donde el luzbelino proxéneta dice: ¿sabes una cosa, cerebrito?, le dice Agustín Cabral, yo no hubiera vacilado ni un segundo, no para reconquistar su confianza, no para mostrarle de que soy capaz de cualquier sacrificio por él, simplemente porque nada me daría más satisfacción, más felicidad, que el jefe hiciera gozar a una hija mía y gozara con ella. Bueno, vamos a ver, no se puede ser más repulsivo. No exagero, Agustín, Trujillo es una de esas anomalías de la historia. Bueno, no, por desgracia no es una anomalía de la historia, por desgracia es más común de lo que parece. Es como Carlomagno, Napoleón o Bolívar. Bueno, tal vez como Bolívar, no lo sé. Tal vez como Napoleón, no lo sé. Napoleón apenas dura 10 años gestionando un presunto imperio y llenando Europa de cadáveres, dicho sea de paso, para solaz de una obra como la hegeliana fenomenología del espíritu. Carlomagno es otro mito también del medievalismo teutón, y Bolívar era el que faltaba para cumplir con este trío. Claro, comparar a Trujillo con Bolívar, no sé si es hacer justicia a Bolívar o a Trujillo, pero es lo que dice este proxéneta. Compara a Trujillo con Bolívar. Dice, es de esa estirpe. Y lo considera como una fuerza de la naturaleza, como un instrumento de Dios. Si hablara en términos hegelianos, diría como un instrumento del espíritu absoluto. Hacedores de pueblos. Fíjense ustedes si nos dedicamos a hacer pueblos de esta manera, o sea, violando a criaturas menores de edad. Él es uno de ellos, cerebrito. Hemos tenido el privilegio de estar a su lado, de verlo actuar, de colaborar con él. Eso no tiene precio. Claro, no puede haber un elogio más envenenado del vicio. Yo creo que si el demonio hablara, no superaría esta retórica. Si Satanás tuviera poder locutivo, admiraría esta forma de comunicarse y esta forma de persuadir al prójimo. Es decir, si Luzbel hablara, diría que esto es una obra maestra de la oratoria del mal, evidentemente, indudablemente. El caso es que convence a Agustín Cabral de que esto sea así. Les ahorro otro tipo de parlamento sobre el concepto de belleza que tiene, el concepto de belleza femenina que tiene Trujillo. Se los ahorro porque ya la novela se recrea bastante en esto y yo no comparto esas recreaciones. De tal manera que, si ustedes leen este capítulo, ahí encontrarán que, como se ha dicho más de una vez, y no he sido yo el que pronunció por vez primera esta frase, el perdón de Dios es incompatible con el racionalismo humano. El perdón de Dios es incompatible con el perdón del hombre. Pero, en fin, lean ustedes si les interesa esta novela, este capítulo 16, y aquí verán cómo en nombre de un machismo absoluto, machismo que es incompatible completamente con el racionalismo humano, desde luego, y esto sí lo he dicho yo en muchas ocasiones, queda objetivado en los planteamientos de este Celestino del sátrapa, en definitiva. Dice él, me siento orgulloso de ser lo que dicen tantas víboras, el Celestino del jefe. Pues nada, hijo, con tu pan te lo comas, a él y a ti mismo. Incluso le dirá, hablaré con Trujillo, y no le diré que ha sido una idea mía, sino que ha sido una idea tuya. Es decir, es lo más vil y lo más infame que hay. Recuperarás tu posición, le dice Agustín Cabral. Nótese cómo la serpiente del paraíso le dice, seréis como dioses, ¿no? Recuperarás tu posición. Los que te dieron la espalda harán cola en esta puerta muy pronto. Ahora tengo que irme. Gracias por los whiskies. En mi casa no me dejan probar una gota de alcohol. Qué bueno ha sido sentir mi pobre garganta con ese cosquilleo del alcohol. Bien, la frivolidad con la que se despide y se lleva a cabo el sacrificio de Ifigenia. Este capítulo 16 termina básicamente con una escena que es comparable a la del cuento de Caperucita Roja y el Lobo. Por eso de nuevo volvemos a la neotenia. La neotenia en la literatura, ya les digo, es mucho más importante de lo que parece y por ello dedicaremos un vídeo próximamente a este asunto. Pero cuando describe el narrador cómo su padre, sabiendo ya lo que va a ocurrir y siendo uno de los agentes que aceptan
participar en este guión macabro y repulsivo, le dice: entraron al cuarto. Urania echó al voleo los libros sobre su mesita de trabajo y se sentó a la orilla de la cama, con su cubrecamas azul y los animalitos de Walt Disney. Nótese la neotenia clara de la escena. Es una niña, sus animalitos de Walt Disney. Y su padre fue a acodarse en la ventana. Le dice su padre: tú eres lo que más quiero en el mundo. Le sonrió. Aquí ya sonríe con los ojos de serpiente sabia su padre. Lo mejor que tengo. Desde que murió tu mamá, lo único que me queda en esta vida. ¿Te das cuenta, hijita? La hijita seguramente se da cuenta, el que no se da cuenta es él. Claro, papi, repuso ella, ¿qué otra cosa terrible ha pasado? ¿Te van a meter preso? No, no, negó él con la cabeza. Más bien hay una posibilidad de que todo se arregle. A partir de aquí expone los hechos del sacrificio de una manera muy velada, que yo no entro en ellas o la leen ustedes, pero aquí hay un diálogo entre Caperucita Roja y el lobo. Entre Caperucita y el lobo. No sé, papi, dijo confusa Urania. Me parece rarísimo todo. ¿Por qué me invita a mí sola a una fiesta? ¿Qué voy a hacer ahí, yo sola, en una fiesta de viejos? ¿O están invitadas otras muchachas de mi edad? Así habla Caperucita al lobo feroz. El problema es que el lobo feroz en este caso es su propio padre. Hay una reflexión que naturalmente la novela deja abierta al sexo, al poder y a los jefes de Estado, limitados y circunscritos aquí al totalitarismo. Pero pregúntense ustedes si esto no se da también en otros regímenes políticos que no sean los totalitarios. La prensa de vez en cuando habla de estos asuntos. ¿Han visto una película que se titula Ojos bien cerrados? Seguramente sí, o tal vez no. Sea como sea, la cuestión que plantea este capítulo es la de la pederastia en la literatura, la de los abusos sexuales en los totalitarismos y no solo en los totalitarismos, y abre la puerta, desde luego, a un próximo tema que urge abordar: la neotenia literaria. La gran pandemia que hoy afecta a la mayor parte de los jóvenes que se acercan a la literatura, la neotenia literaria.